todos y a todas, bienvenidos. No hace falta presentar a nadie de los que estamos aquí, creo. Remedios, Marta, yo mismo. Estamos en el Ateneo y vamos a plantear una reflexión sobre las redes, pero hemos decidido improvisar sobre la base de lo que teníamos preconcebido, una reflexión sobre las redes como síntoma. No sabemos muy bien como síntoma de qué, pero como síntoma de algo que se esconde detrás de su funcionamiento y del desarrollo de sus contenidos. El planteamiento que vamos a hacer es una conversación, ¿de acuerdo? El debate creo que no es oportuno en la medida en que creo que hay una sintonía de análisis que a partir de ciertas diferencias lo que pueden hacer es complementar más la reflexión que confrontar ideas, ¿no? Así que vamos a reflexionar en voz alta sobre cómo vemos realmente el funcionamiento de las redes y de qué es síntoma. Así que empezamos, ¿por dónde? Con Marta. Con Marta. No, siempre me toca a mí. Ahora dices que no nos vamos a pelear, ya el que se tenga que ir, que se vaya. Y me toca empezar. Las redes como síntoma. ¿Como síntoma de qué? Qué morro. Bueno, ¿qué redes, no? O sea, la pregunta inicial es, cuando hablamos de las redes, ¿de qué redes estamos hablando? De las redes que conectaban las instituciones educativas y administrativas de la primera época de Internet, las redes comerciales que empezaron a desarrollarse a finales de los 90, las plataformas digitales que se han convertido en la red de los últimos 20 años, ¿no? Porque la mayor parte del tráfico de Internet circula a través de Facebook, de Twitter, de Google, Amazon, Netflix, etc. O las redes que ahora se están concentrando alrededor de, yo diría, casi que 3 empresas, ¿no? Y que tienen que ver con lo que ahora llaman inteligencia artificial, que son estos modelos del lenguaje ChatGPT, modelos de texto a imagen como DALL-E o como Stable Diffusion. Esto ya configura una nueva etapa de la red que, bueno, según la progresión desde ese momento que hemos hablado en los 80 hasta ahora, pues es cada vez más concentrada, cada vez más privada, cada vez más opaca, ¿no? Cada vez más centrada en atributos estrictamente comerciales y cada vez más basada en datos que están presuntamente protegidos. Entonces, cuando hablamos de las redes como síntoma, ¿no? Todas esas redes han sido síntoma del momento específico en el que se estaban desarrollando. O sea, la caída del muro, la explosión de las políticas neocon y en este momento, ¿qué significa, ¿no? Que las redes empiecen a convertirse en una especie de envoltorio mediado por una sola cosa, que es ChatGPT o algo que se le parezca. Lo que pasa por reconectar, y así damos pie a Remedios, en esa reflexión que planteas, al final es el síntoma de una nueva experiencia del poder, probablemente. Yo creo que es lo más definidor. Es una expresión del poder que tiende a la hegemonía, porque las plataformas, por su propia definición, buscan controlar la intermediación, gestionar los datos y a partir de ahí llevar a cabo toda una serie de estrategias de dominio y de apropiación del uso y de los servicios que se van generando. Y por lo tanto, hasta el momento hemos visto una lógica de monetización asociada a las redes, pero empezamos a entrever por ese proceso de concentración que es natural, que se asoma detrás un poder, que es un poder distinto, que es un poder que está conectado, que está interviniendo probablemente en nuevas identidades personales, que está configurando una nueva mirada del ser humano sobre su relación con las cosas, en este caso virtual, pero es un nuevo poder.
Yo en ese sentido creo que si lo concebimos como un nuevo poder, es porque en esa transformación, en ese itinerario, en ese recorrido que podemos establecer que desde los años 80 hasta ahora, a través de esas distintas redes en las que posiblemente la mayoría de la ciudadanía tendría en mente aquellas redes que habita de una manera normalizada, ¿no? Habiéndose transformado ese poder o entendiendo que se puede estar transformando, pero da la sensación de que quienes están detrás son las mismas personas, ¿no? O sea, o grupos similares. A mí en ese sentido, si hablamos de la red como síntoma, para mí la red como síntoma, especialmente en los últimos 10-15 años, es un síntoma de la mercantilización del sujeto, o sea, de esa deriva avisada, anunciada por muchos, especialmente en los años 90, cuando se especulaba sobre las distintas posibilidades, los distintos desafíos que traía Internet, pero también los distintos riesgos. El riesgo relacionado con la mercantilización de todo es algo que estaba muy presente, y yo creo que cuando se perdió de alguna manera, o algunos pensamos que se perdió esa oportunidad de crear algo parecido a espacio público, o no ceder de una manera tan evidente al mercado, la territorialización, el dominio de ese espacio con apariencia pública, pero bajo una gestión absolutamente privada, en ese momento comenzó una deriva que se ha ido materializando en formas de mercantilización del sujeto, donde el yo no se representa, el yo se exhibe, y en esas formas de presentación que hoy se normalizan. Yo creo que en cualquier persona que tenga una de las muchísimas redes posibles que puede tener, en ese contexto tanto se dan cita esa vanidad, digamos, en la que se apoyan las empresas que gestionan las redes, ¿no? Para considerar que la puerta de entrada a Internet es una puerta en la que aparece tu nombre. ¿Cómo no ir, cómo no volver a ese lugar que tiene tu nombre y donde aparentando o creyendo estar publicando, socializándote, realmente estás generando un valor para esa empresa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido esa mercantilización combina, por un lado, el juego y la instrumentalización de la vanidad, por una parte, con la vulnerabilidad del sujeto, que siente como obligatorio algo que se le vende o que se le presenta como opcional y como optativo, ¿no? Y que le anima a estar en ese escaparate público de manera permanente, expuesto a ese escrutinio, donde se juega algo que antropológicamente es valiosísimo para los sujetos, la reputación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido creo que en esa mercantilización del sujeto empezamos a ver formas que hoy caracterizan. O sea, si hablamos de síntoma de la red como síntoma de algo, podremos también hablar de la época cuyo síntoma es Internet, ¿no? y son las redes. Y en ese sentido yo creo que esas redes también se caracterizan por haber puesto... por haberse caracterizado por formas que yo denominaría de una cierta polarización. De un lado, la impostura que caracteriza y la pose que domina en determinadas redes, respecto a ese otro polo caracterizado por formas más espontáneas, pero que pueden llevar ese abrupto, incluso a veces a formas más duras o más agresivas, siempre bajo esa búsqueda del valor que se ha naturalizado, que se ha normalizado en las redes, que es el valor escópico, ¿no? El valor de la visibilidad, ser muy visto como manera como una nueva forma de estar en el mundo. Esta perspectiva que yo planteo, y que es una perspectiva más desde lo pequeño, ¿no? Desde el análisis de cómo se habita en las redes, o cómo percibimos quienes vivimos en las redes esa sintomatología, ¿no?
Lo que pasa es que, por intentar ir generando una narrativa que nos agrupe la reflexión, esa mercantilización que tú hablas de la identidad, en el fondo es transformar la identidad del sujeto en una visibilización de una experiencia habitada en las reglas de juego de Internet, como un planeta alternativo que identifica una infosfera dentro de la cual uno está proyectando una visibilidad que es superficial, que parece una libertad inducida y que al mismo tiempo está generando, en una lógica de extractividad propia del capitalismo, una apropiación de la identidad para generar valores agregados que se convierten en susceptibles de mercantilización. Y ahí se ha ido generando también una despublificación del poder para generar una privatización del poder. Y lo que ahí se esconde es realmente una nueva experiencia del poder. Tú hablabas de que son los mismos. Es una nueva élite. Es una nueva élite asentada en un relato distinto, pero es una nueva élite emprendedora, startupera, con una visión siliconizada del mundo, pero es una nueva élite porque responde a una nueva reflexión sobre el poder. Y es un poder eminentemente privatizado y es un poder despublificado en su sentido estatal. Y ahí es donde se está produciendo probablemente una paulatina deshumanización de la persona. Porque, ¿qué es lo que está mostrando el sujeto en las redes? ¿Qué perspectiva, qué visibilización está proyectando? Bueno, quiero empezar diciendo que no sé si estoy de acuerdo tampoco con tu premisa de que es un nuevo poder. Pienso que se manifiesta como con nuevas cabeceras, ¿no? Pero que en realidad es el viejo dinero de siempre. Y hay que recordar también que estas plataformas digitales se constituyen y crecen gracias al dinero público estadounidense y que además se transforman en el soft power estadounidense mediante el cual las agencias de inteligencia estadounidenses y todos sus aliados, ¿no? Los famosos 5 ojos, nos espían a todos los demás no ciudadanos estadounidenses del planeta, con lo cual no sé si yo lo llamaría exactamente un nuevo poder. A mí me parece una recalcificación del poder posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Estados Unidos se consolida como el gran padrino del mundo occidental. Y entonces pienso que en ese sentido se manifiesta claramente en contraposición a China, ¿no? Que ahora mismo parece que se propone como el nuevo poder del siglo XXI y en esa contienda se ve de qué poderes estamos hablando en este caso, ¿no? En el caso de las nuevas empresas como OpenAI, que plantean estas aplicaciones de las que nos hemos enamorado rápidamente porque hablan nuestra lengua, ¿no? Porque utilizan como interfaz no una pantalla, no un teclado, no unos botones, sino el lenguaje con el que nos comunicamos desde hace miles de años con el resto de nuestros congéneres, es decir, nos entienden mejor que nuestro gato, lo cual ya es problemático, pienso yo. Pues estas nuevas empresas también están bebiendo de dinero público y también están convirtiéndose en una nueva manifestación de ese viejo poder, pienso yo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que aporta o de lo que se extrae de la experiencia humana en esas plataformas, pues siguiendo un poco al hilo de lo que decía Remé, efectivamente, se ha entrado en esa plataforma con la ambición de tener una visibilidad que en algunos casos ha sido real. Es decir, esto es como la lotería. Si no hubiera ganadores en la tele, nadie compraría lotería, ¿no? Entonces, en este caso, si no hubiera ganadores de la explosión de las plataformas digitales, gente que se ha hecho famosa, yo que sé, haciendo vídeos en TikTok, o haciendo vídeos en YouTube, o teniendo una cuenta muy graciosa de Twitter, o teniendo un blog como mayúsculo, ¿no? Pues nadie estaría en las redes sociales. Y entonces han magnificado esa experiencia pues poniéndole un número encima, ¿no? No solamente en ese portal sale tu nombre y tu cara y tu frase de bienvenida, sino que además hay un número que cuantifica tu valor. Y va creciendo, siempre Exacto, crece, ¿verdad? y siempre va para arriba. Es gracioso porque, por ejemplo, en los últimos años que hubo esta explosión del mundo de la criptografía, ¿no? La leyenda, el lema, el moto de los criptobros, de estos chicos que estaban comprando y comprando y comprando, ¿no? Decían, los números siempre van para arriba.
number go up. Y es un poco la filosofía como emocional de las redes sociales. ¿Qué pasa? Que mientras tus números van hacia arriba, en realidad la red social lo que hace es quitarte valor, en el sentido de que toda esa información que pensábamos que era privada, ¿no? Y que incluso algunos pensaban inocentemente que a lo mejor si no salía de la plataforma tampoco era tan importante, ¿no? Si no acaba en manos de la CIA, ¿no? Porque a todos nos persigue la CIA, no es tan importante, no pasa nada, yo no he hecho nada, ¿qué va a pasar? Y ahora lo que estamos viendo es que toda esa información ha resultado crucial para generar estos modelos del lenguaje que básicamente están destinados a sustituirnos en gran parte de las tareas que ocupan ahora miles de millones de personas. Es decir, que te ha ido restando valor, ¿no? Son máquinas que además de extraer información sobre ti para poder venderte productos o venderte ideologías o utilizarte para determinadas campañas, resulta que además vienen a sustituirte, ¿no? Y en muchos casos trabajan mejor que tú, porque han aprendido de ti y de toda la gente, ¿no? Que a lo mejor es mejor que tú. Entonces, bueno, creo que vivimos un momento muy interesante en nuestra relación con estas plataformas, pero no creo que sea un nuevo poder. Lo que sí que creo es que hay una concentración, ¿no? Bueno, que en el mercado se llama una consolidación que tiende a uno. Es decir, que es un poco como en Los Inmortales, ¿no? Que solo puede quedar uno, que es de naturaleza monopolista. Monopolista globalizada, además, ¿no? Entonces, pienso que gran parte de los problemas que nos esperan tienen que ver con esa concentración absoluta de la mediación absoluta de todos los aspectos de nuestra vida. Es muy interesante. Cuando te escuchaba, Marta, recordaba en los años 90 hubo multitud de propuestas artísticas. Las propuestas de Netar en los 90 yo creo que tenían algo también de pensativo, reflexivo, de filosófico, incluso diría, porque en gran medida tanteaban posibilidades de futuro y anunciaban cosas. Y recuerdo que había varias que se apoyaban en narraciones hipertextuales en los que los usuarios parecían estar viviendo, tenían que elegir un personaje, en función del personaje que elegían, tenían una serie de vivencias y el recorrido hipertextual era muy largo, de tal manera que en ese recorrido parecía que ya estabas en la obra virtual, ¿no? Sin embargo, si tenías la paciencia de continuar, te dabas cuenta de que la obra empezaba cuando ya habías habitado considerablemente esa obra, esa narrativa, porque la aplicación lo que había hecho esto en los años 90, cuando la tecnología era muy distinta a la que tenemos ahora, pero lo que hacían gran parte de estas obras es extraer un perfil a partir de las selecciones de los distintos hiperenlaces en los cuales esos perfiles que son muy similares a los que salían en las revistas que teníamos de adolescentes, cuando nos decían si eliges tal, tu perfil es de este tipo, ¿no? Perfiles muy simplificados que te ubicaban en determinadas comunidades y a partir de entonces la experiencia en la obra era estar viviendo con aquellas personas que te había asignado la obra, tendiendo a la similitud de esos perfiles. Comento este ejemplo porque en cierta manera es un ejemplo de lo que a gran escala hemos estado haciendo, llevamos como 20 y pico años viviendo. Hay personas que les chirría el concepto de vivir o habitar. Yo lo utilizo de manera normalizada a la hora porque entiendo que hay muchas personas que construyen identidad y subjetividad en las redes. En ese sentido lo utilizo. Y llevamos mucho tiempo habitando esas redes pensando que son espacios de socialización, son espacios en los que conseguimos determinadas cosas, en los que incluso la vida profesional adquiere gran protagonismo y podemos convertir la vida en trabajo, ¿no? En esa forma de conversión del sujeto en producto. Y sin embargo, en esa parte no transparente, en esa opacidad que tiene y que se han esmerado por pulir las redes, en ese estrato no visible estaba realmente generándose no solamente la extracción de datos, que Marta sabe mucho de esto, ha trabajado mucho sobre esa pregunta de qué valen los datos de uno, y que es una pregunta también que en la ciencia nos hacemos mucho, ¿no? Cuando observamos a los pocos, en la antropología o la literatura son
observaciones de lo profundo, pero aquí estamos hablando de que las ciencias que predominan en los contextos de las redes digitales son ciencias como las matemáticas, la estadística, la psicología, la sociología, ciencias de los grandes números. Y los grandes números sí extraen muchísima información. Mucha información no solamente útil para ir condicionando, ir orientando, ir haciendo que esas elecciones parezcan que son elecciones cuando están inducidas, sino ir extrayendo también gran cantidad de información que ha servido para configurar eso que se empieza a gestar ahora y que realmente anuncia una nueva era. Pero, y con esto termino, coincido con esta sensación. Yo creo que cuando José María, cuando nos comentas o cuando hablas de ese nuevo poder, entiendo que quizá a nivel teórico se podría especular sobre una suerte de nuevo poder que tenga unas diferencias respecto al anterior, pero a mí me da la impresión, igual yo en esto confieso también mi prejuicio, de que en tanto personas que están detrás, aunque tengan nombres distintos y trajes distintas, pero perfiles llamativamente homogéneos, incluso siendo de China o siendo de Estados Unidos, pero perfiles llamativamente homogéneos de hombres, ya ni siquiera mayores, ¿no? Sino que yo creo que hay un elemento añadido, es que los hombres jóvenes se han convertido también en un nuevo poder, hombres jóvenes que convierten afición en trabajo y que bajo toda una cultura pasada por marketing y pasada por un marketing que genera todo un imaginario de afectividad, de placer, de disfrute, es sumamente seductora para ese contexto de mundo, de socialidad, que es en el fondo un mercado, o sea, un mercado donde los sujetos están siendo objetos de ese intercambio y objetos también de esa mercantilización y diría también que objetos de especulación sobre el futuro que viene, ¿no? El futuro que viene en relación a esa transformación de mundo, vida y trabajos, y sobre todo trabajos. Quizá la pregunta por cómo esa nueva era de las redes a través de la inteligencia artificial nos va a cambiar, la pregunta que está generando a mucha gente es en qué medida nos va a cambiar los trabajos, porque curiosamente pensábamos que la inteligencia artificial nos iba a ayudar en lo material o en lo que más nos costaba. Las personas que no podemos ver estábamos deseando que nos ayudara con los coches autónomos y en esto no nos ayuda, ni nos ayuda en los trabajos materiales, ni en los temas domésticos, ni a cuidar. Justamente está apuntando a los trabajos creativos, a los trabajos intelectuales, a los trabajos que se apoyan en el manejo de mucha documentación y de mucha información. Bueno, diría más, antes de que intervengas, que es que además lo que está haciendo es retrotraernos trabajos que eran casi del siglo XIX, como por ejemplo la minería. La inteligencia artificial es extremadamente dependiente de materiales que se vuelven a minar en minas repugnantes, donde las condiciones de trabajo son lamentables y el impacto medioambiental es absolutamente fulminante, y suele ser en tierras, además, que suelen ser tierras indígenas, en lugares, pues, el famoso triángulo del litio, ¿no?, de Latinoamérica, etc. Y además trabajos fundamentalmente esclavistas, como los que tienen en ciertos sitios de Asia o en ciertos países subsaharianos, donde hay, pues, miles de personas cobrando 1,30 céntimos a la hora por hacerle los filtros a ChatGPT para que no diga cosas nazis, ¿no? O para ir quitando vídeos de tortura animal o abuso infantil. Es decir, es extremadamente dependiente de trabajos que habíamos eliminado porque nos parecían inhumanos y que además no son ni inteligentes ni artificiales, ¿no? Es dependiente de la cognición humana y es dependiente de material absolutamente orgánico, no artificial. Sí, precisamente cuando hablábamos del poder y la reflexión que estabais planteando, Hobbes dice que el conocimiento es poder. Y la base del modelo capitalista que estamos visualizando es un conocimiento que se transforma en poder, porque al final todos los datos y la lógica acumulativa de los datos lo que está buscando es generar un magma de información que articula un valor añadido a través de la agregación de esos datos,
datos que son procesados a través del nuevo capital, que son los algoritmos. Es el poder intelectual que opera sobre la apropiación de esos datos y su manipulación. ¿En qué idea? En una idea de mutación del ser humano, que es lo que conecta precisamente con esa lógica, no de infantilización, pero sí de ir transformando al ser humano en una experiencia que renuncia a las bases del entendimiento tal y como lo hemos entendido históricamente, desde la modernidad para acá. Entonces, ahí es donde se está produciendo una mutación del capitalismo. Por eso decía que es un nuevo poder, en la idea de que es un poder que está mutando en su configuración, ya no es un capitalismo postindustrial basado en activos financieros, sino que es un capitalismo cognitivo basado en una propiedad algorítmica. Realmente, el poder no está en los datos, el poder está en el algoritmo. Es decir, está en la capacidad creativa que ese mundo startupero de hombres, efectivamente, con una visión blanca, occidental y con una predisposición clara a interpretar el poder desde el neoliberalismo, en un sentido expreso, está realmente transformando y mutando las bases del poder. Porque además lo está desprivatizando, en mi opinión. Yo no creo que realmente haya una capacidad pública por parte del Estado en Estados Unidos para gestionar lo que pasa en Silicon Valley. Prueba de ello es que no han sido capaces de aplicar la legislación antitrust y es un evidente caso el que se ha producido con las concentraciones de grandes empresas, un caso evidente de trust, de prácticas colusorias. Y no se ha dado porque... ¿Quién? ¿Acaso querrían? ¿Acaso les convendría? Ahí está la desprivatización del poder. Es decir, no es una publificación. Pero en cualquier caso, lo interesante, que a mí me parece precisamente en esta idea, es en todo este proceso, las redes, las dos habéis percibido claramente que están jugando, además de ser un síntoma, un papel. Tú apuntabas hacia probablemente una mutación de la identidad humana, ¿verdad? Porque se está produciendo, evidentemente, y en el caso de la inteligencia artificial con más claridad, la aparición de una criatura, de un alguien que amenaza con sustituir al ser humano. Pero es un alguien hecho de materiales no orgánicos. Ahí está la pregunta. ¿Las redes son la herramienta a través de la cual se está vaciando la identidad humana para posibilitar la creación de una identidad artificial? Porque a lo mejor en esta mente visionaria que tienen los grandes gurús que piensan ese nuevo capital y ese nuevo poder y que utilizan las redes realmente para afrontar una manipulación, hay 5.500 millones de personas conectadas a Internet permanentemente. O sea, están generando datos, están modificando sus patrones de comportamiento, están habitando la vida a partir de 6, 7 horas de media cotidiana. ¿No se está produciendo ahí realmente un proceso de liberado a través de las redes de imitación del comportamiento humano para favorecer con la inteligencia artificial, que desde hace más de 50 años está tratando de imitar al cerebro humano, una sustitución del ser humano? De convertir una anécdota al ser humano. Por eso se llama el juego de la imitación, ¿no? Desde los años 50, creo que hasta la película sobre Alan Turing se llamaba El juego de la imitación, ¿no? Son inteligencias artificiales que juegan a imitarnos. La pregunta, en realidad, no es si son capaces de conseguirlo, en el sentido de que son capaces de sustituirnos, son capaces de pensar, sino si son capaces de imitarnos también, que dé lo mismo, ¿no? En este caso, parece que nos vamos acercando a eso, ¿no? Que efectivamente ChatGPT es tan hábil a la hora de mantener una conversación contigo que casi te cae mejor que tu novio. Y entonces, en ese sentido, ¿es más listo que tu novio? Pues da igual, ¿no? Porque tu novio tiene sus propias preocupaciones, a lo mejor prefiere estar, yo qué sé, pues voy a decir un cliché, pues viendo el fútbol o tal. Como tú, José María, fanático del fútbol, solo hay que verle. Pero ChatGPT está siendo siempre disponible, siempre está atento a todas las cosas que le dices. No siempre. Yo, antes de venir a la... como antes habéis comentado que hemos apostado por
por dialogar sin guión, pero lo único que yo he hecho antes de venir para acá, en lugar de prepararme guión, ha sido, voy a preguntarle a ChatGPT, a ver qué opina de esto, porque últimamente casi todas las preguntas las paso también a ChatGPT, y estaba colapsado, no sé si os ha pasado ya, pero últimamente se colapsa muchísimo. Eso es porque no estás pagando, Reme. ¿Ves? Es Claro. que es el tema monetario. Claro. Es el tema monetario, es la cuestión. Pero yo creo que en ese miedo que a veces que se advierte en nuestras palabras, cuando, bueno, en esa especulación sobre posibles mutaciones, transformaciones del ser humano, se ve algo similar a lo que ya hemos vivido cuando una nueva tecnología entra en escena y entendemos que va a cambiar cosas. Es verdad que las redes, que Internet han transformado muchas cosas, pero que ahora ciertamente con la inteligencia artificial muchas personas piensan, yo me incluyo también, muchas personas pensamos que hay un giro importante en muchos sentidos, por varias razones. Una de ellas, y a mí especialmente es una que me importa mucho, es ver cuáles son los propósitos que movilizan, porque siguen siendo inteligencias artificiales que vienen de contextos, o sea, que no vienen de la investigación pública, aunque en la investigación pública se está trabajando mucho también sobre inteligencia artificial, sino que estamos hablando de inteligencias artificiales que nacen de determinadas empresas que se parecen llamativamente a las anteriores, o sea, que tienen un cordón umbilical con las grandes empresas tecnológicas que llevan dominando los monopolios de poder tecnológico en los últimos 30 años. Esos propósitos que siempre se camuflan de buenos propósitos, pero que entendemos que tiene ante todo el propósito monetario, económico, de conseguir una serie de ganancias y de instrumentalizar, de tener un mecanismo de poder increíble, fascinante, inquietante, pero increíble, un mecanismo para instrumentalizar no ya a una o a dos personas, sino para instrumentalizar a una escala global, con un poder absolutamente llamativo. Y sumado a ello también añadiría la inquietud que se deriva de la transformación de las vidas y de los trabajos en relación a una cuestión que apuntaba Marta que me parece muy interesante, y es que ese contraste que advertimos cuando estamos hablando de la inteligencia artificial y estamos hablando de la cultura digital y de las redes, siempre tendemos a acudir a esos imaginarios que llevamos 2, 3 décadas viendo en películas, pensando en nuestras especulaciones, en las que las máquinas se iban a parecer a los humanos, pero habíamos pasado por alto que los humanos, que en ese trance los humanos estaban pareciendo mucho a las máquinas en relación a algo que quiero complementar con lo que decía Marta en relación a ese aumento de la esclavitud en determinados trabajos materiales vinculados con la tecnología, que va acompañado del aumento de una mayor precariedad de trabajadores que se comportan como máquinas o que actúan como máquinas. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo no era tanto ese temor de las máquinas van a ser como humanos, porque las máquinas siempre van a precisar de una supervisión, de una programación, de una interlocución. Pero sí que me preocupa esa expulsión de muchos trabajadores, especialmente de los contextos más vinculados con los mundos creativos. Antes hablábamos de la transformación del sujeto creativo, y esos sujetos creativos de los que cabe esperar también resistencia crítica, disentimiento, una oposición, son sujetos que se ven ahora más vulnerables por ese papel que adquieren esas inteligencias artificiales, que les empujan en muchos casos a esas nuevas formas de precariedad en la que, por ejemplo, cuando vemos a trabajadores cualificados actuando de mediadores en la atención telefónica, es prácticamente similar, al menos para mí, una inteligencia artificial básica que te va pasando en función de la respuesta que das de una a otra casilla para llevarte a, por favor, póngame con un humano, a cuando hablas con un humano
precario, que cobra poco, que tiene las respuestas protocolizadas y que realmente sabe que la semana que viene no va a estar porque no hay quien aguante esos ritmos, ¿no? Entonces yo pondría también el acento acompañando ese señalamiento que yo creo que muy certeramente ha hecho Marta de cómo esa revolución tecnológica está afectando a una revolución material. Por un lado, con esa esclavitud de la que hablabas en contextos como minería, por otro lado también con formas de precariedad y explotación en determinados trabajos, y por otra parte también revalorizando los trabajos materiales, que son justamente los que pensábamos que íbamos a poder prescindir de ellos y son ahora los más demandados, los mejor pagados, porque parece que son los que no están expuestos a esa competencia con la máquina, ¿no? Bueno, Claro. cuando dices materiales quieres decir artesanales, ¿no? Porque efectivamente los de la Artesanales. mina siguen estando muy mal pagados. Pero es interesante esto que dices, porque efectivamente cuando hablamos de cómo la inteligencia artificial viene a quedarse con nuestros trabajos, ¿no? Esto es un titular que se lleva repitiendo desde bueno, pues desde los años 40 básicamente, y que encierra una promesa y una amenaza a la vez, ¿no? Una promesa al empresario de pronto, si tú utilizas mi algoritmo, ¿no? si me dejas entrar en tu casa a gestionar tus problemas, pronto podrás librarte de toda la gente que te da problemas, que son los trabajadores, ¿no? Esa gente que necesita la seguridad social y que se pone enferma y que te demanda cuando no cumples los mínimos establecidos por la ley, etc. Pues toda esa gente, si me dejas entrar en tu casa, va a desaparecer, ¿no? Y al mismo tiempo es una advertencia al obrero. Bueno, pues tú te puedes sindicar y puedes protestar y puedes demandar a tu jefe, pero yo tengo aquí una libreta, ¿no? Donde voy apuntando todos los obreros que me van sobrando, ¿no? En este trabajo y que van a ir siendo sustituidos por mi propio algoritmo. Pero volviendo al tema que tú planteabas, José María, de el valor del algoritmo como un poco el nuevo oro, a mí me gustaría también significar el hecho de que el algoritmo depende de una infraestructura y que esa infraestructura, y ahí volvemos al tema de ¿es esto un nuevo poder o un viejo poder? Yo pienso que es un viejo poder porque esa infraestructura, de hecho, se está concentrando en las manos de siempre. O sea, es pertinente, por ejemplo, que en Europa las grandes infraestructuras de telecomunicaciones vuelven a ser las grandes infraestructuras que eran públicas hace 30 años, antes de la liberación de las comunicaciones en el 97, ¿no? Que se han ido consolidando de nuevo como un poco los que desarrollan estas tramas, ¿no? Pero al mismo tiempo, el mayor desarrollo de infraestructura que ha habido en los últimos años en Europa ha sido, pues por ejemplo en España han aterrizado 2 cables de fibra submarinos, que son el elemento más importante de Internet, ¿no? El que conecta a los continentes entre ellos. Y por primera vez en la historia no son consorcios de grandes operadoras que se alían para poner estos cables que son muy caros y se rompen con facilidad, etcétera, etcétera, sino que son, pues uno le pertenece a Google y el otro le pertenece a Facebook y a Microsoft, ¿no? Y los dos han llegado a una playa de Bilbao y nos conecta con Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el otro gran desarrollo? Han sido los centros de datos, los famosos centros de datos de Amazon, de Oracle, pues de las grandes plataformas digitales, ¿no? Que son infraestructuras absolutamente críticas de la era de la información que generan poquísimo empleo, o sea, vienen siempre con la promesa de generar empleo y sin embargo la estadística lo que demuestra es que generan más empleo que ninguna otra cosa, menos empleo que ninguna otra cosa, es decir, son muy pobres generadores de empleo y sin embargo consumen una gran cantidad de recursos, no solamente electricidad, en este momento, por ejemplo, donde este invierno nos dijeron que nos apretáramos el cinturón, sino que además consumen una gran cantidad de agua para refrigerar las instalaciones y una gran cantidad de espacio, una gran cantidad de tierra, ¿no? En un momento en el que a lo mejor pues, nos hace falta cada metro cuadrado que tenemos disponible y que además son
absolutamente privados. Es decir, que son privados, no funcionan según los protocolos de Internet, no funcionan, la mayor parte de las veces no cumplen la legislación del espacio en el que operan, por ejemplo la GDPR. Es decir, que son como un modo de colonización, una especie de feudalismo, ¿no?, que llamamos digital, pero que en realidad no es digital porque es absolutamente espacial, consume recursos, consume energía, no genera puestos de trabajo y consume terreno, es decir, son las nuevas vías del tren, ¿no? Y entonces, en ese sentido, siento que el nuevo poder se parece muchísimo al viejo y de hecho se comporta como el viejo poder un poco del siglo XIX, ¿no?, de esta industrialización de las telecomunicaciones que empieza con pues, las vías del tren. Pero se invisibiliza, es muy curioso que, Pero es invisible, todos los debates que generamos en torno a inteligencia artificial, redes, cultura digital, pasan por alto esa materialidad brutal paralela a toda esa infraestructura, a toda esa logística que además está diseminada y globalizada y es difícil tenerla en cuenta. O sea, cuando hacemos fotografías y hacemos decenas de fotografías pensando no ocupa espacio, no es como esos álbumes de fotos que se llenan de polvo y que ocupaban mucho espacio en casa, ¿no? Parece que ese móvil, ese smartphone, ese ordenador tiene una capacidad absolutamente infinita porque nos falta ese itinerario, nos falta ese recorrido, esa huella para identificar tanto la huella ecológica, la huella energética, la huella material derivada del uso de las redes, del uso de la tecnología digital, de la que posiblemente se habla, pero o no se habla lo suficiente o cuando se habla no llega a las personas que habitualmente usan las redes con esa sensación de que lo que están haciendo es inocuo para el planeta y que lo que están haciendo es algo inmaterial, es algo como que se están moviendo en un mundo que no ensucia, que no genera, que no contamina. Y yo creo que me parece interesante enfatizar ese estrato de invisibilidad porque tiene mucho que ver con ese otro problema del calentamiento global, con ese otro problema de la crisis planetaria que estamos viviendo y pareciera muy opuesto, ¿no? Parecieran como mundos opuestos. Y por otro lado, querría también apuntar en relación, retomando también a ese punto de partida que comentaba, sobre el que hablaba Marta y por el que nos preguntabas, José María, en relación a ese poder del algoritmo. Me parece también interesante que podamos pensar en cómo ese algoritmo, que hubo una época en la que era visible, ha ido pasando por una serie de fases en las que ya se ha convertido en el gran tesoro, ¿no? El gran tesoro de la empresa, en la propiedad intelectual de la empresa. Y es muy difícil acceder a esos algoritmos, incluso cuando hay cuestionamientos éticos o cuestionamientos que tienen que ver con denuncias, con reclamaciones. Esa opacidad parece que es una seña de identidad de difícil regulación, pero de necesaria regulación para conocer todo lo que implican los algoritmos, porque quería también compartir un apunte relacionado con una investigación que estamos haciendo en relación al uso que hacen de las redes adolescentes y jóvenes en relación a las formas de presentación y de representación del sujeto, o sea, en relación a cómo se representan y a cómo se presentan. Y es muy llamativo observar cómo redes como Instagram, por ejemplo, son redes en las que los sujetos mayoritariamente se representan y tiende a predominar esa impostura de la que hablaba antes, esa pose como característica de las redes, esa estetización. Y por otro lado, en ese tipo de redes dominadas por la impostura y por la estetización, llama la atención que
que hay un predominio de una influencia de las mujeres. O sea, las mujeres siguen habitando y siguen estando mucho más presentes en espacios donde la presencia de la presión del estereotipo es mayor y donde el algoritmo incentiva, digamos, esta presión. A diferencia de redes y medios como Twitch, YouTube u otros en los que el sujeto no tanto se representa a través de fotografía o vídeo, sino que directamente se presenta y donde no importa tanto esa pose, esa foto, sino que lo que importa es más el directo, la espontaneidad, donde la estética, donde esa estetización pasa a un segundo plano, pero curiosamente el discurso se sobrepone y la masculinización también. Y quería añadir aquí esta lectura a mí me parece una lectura interesante de ver cómo hay una diferenciación, un sesgo, una diferenciación que genera desigualdad en los espacios de los discursos, o sea, donde digamos predomina el discurso en las redes frente a espacios donde predomina la imagen, en ambos casos como objeto de influencia y poder, con una presencia muy sesgada de hombres y mujeres que hablaría de una mayor desigualdad, algo llamativo cuando podemos pensar que las redes favorecen la diversidad y nada más lejos, ¿no? Vemos cómo no solamente pueden favorecer ciertas formas de homogeneidad y cuando vemos que en las redes, bajo esa sensación de estar con muchas personas, pensamos que hay una diversidad clara y terminamos viendo que con quienes estamos se parecen llamativamente porque ya hemos podido bloquear a todos los que no pensaban como nosotros, ¿no? De forma que se tienden a reforzar esas ideas preconcebidas. Porque la plataforma sobre la que opera la red, controla la intermediación de los usuarios y lo hace a través de los algoritmos. El algoritmo es no solamente una propiedad intelectual, es un poder de innovación y está permanentemente tratando de generar valor agregado a los datos, en la medida en que, concebida la información como materia prima, la transformación en conocimiento y en conocimiento artificial lo lleva a cabo el algoritmo. Y el diseño del algoritmo está segmentando claramente los ámbitos de extractividad de información que necesita. ¿Para qué? Para en esa lógica de imitar al cerebro humano y en un determinado momento superarlo, hace falta ir colonizando los elementos del consciente y del inconsciente humano. Por eso esos procesos de estetización a los que comentabas, que lo que buscan es ir operando sobre los márgenes de los espacios que en nuestro cerebro alojan las capacidades estéticas y creativas. Pero reiterando modelos. Por supuesto, porque lo que busca es imitar al cerebro humano. Porque lo que busca es imitar al ser humano y saber cómo se comporta para transformarlo en conocimiento. En cualquier caso, es muy interesante, y no lo habéis apuntado, que hay otra red, aparte de la red que estamos, o las redes que estamos comentando, que son las redes humanas, que son las redes en las que la interacción es entre seres humanos. Hay 5.500 millones de personas, como decía hace un momento, que están instaladas, habitan Internet. Pero es que hay más de 70.000 dispositivos y máquinas que habitan el Internet de las cosas y que están haciendo que el valor del dato maquínico, vaya desplazando al valor del dato humano. Y eso está poniendo de manifiesto que la sustitución no solamente es en el concepto del trabajo y la sustitución del ser humano del trabajo, sino del valor mismo que el ser tiene. Hasta ahora hemos percibido que el ser, en la cadena del ser humano, estaba por encima de la máquina. Pero empezamos a ver cómo la máquina escala en su valor y va desplazando al ser humano hacia espacios cada vez mucho más inferiores en esa cadena del ser, vinculada ¿a qué? A la obtención de conocimiento artificial. Y es ahí donde se está produciendo también el gran reto de la sustitución. Hay una red de la que estamos excluidos los seres humanos. Es una red que gestiona las propias máquinas y que está desarrollando realmente el gran valor de agregación del capitalismo cognitivo, que ya es la cognición vinculada a la máquina, al Airbus, al Audi, al chat que está gestionando la información que los propios seres humanos estamos generando, pero que luego se le conecta al Internet de las cosas. Esa lógica de redes que en esa invisibilización no interesa comentar.
Esa es la gran invisibilización, porque el mayor consumo de energía lo produce el Internet de las cosas, es la industria 4.0. Siempre hemos hablado del agua que necesitamos nosotros para el consumo y nos olvidamos del agua que necesitan las industrias para llevar a cabo sus producciones. En el ámbito de Internet y de la infosfera, cada vez pesa mucho más en términos de consumo, de ese eco-washing que nos hace olvidar de alguna manera que efectivamente somos depredadores digitales de energía. Las máquinas comienzan a ir desplazando también al ser humano y la capacidad de ese capitalismo cognitivo, que en mi opinión es el gran poder, que es un poder privado, es el que está haciéndonos olvidar también políticas públicas que nos hagan pensar que las máquinas consumen energía, que las máquinas contaminan y que las máquinas, en el fondo, con toda esa información, están generando una infoesfera paralela a la infoesfera del ser humano. Y esa dialéctica, a mí, me parece lo más inquietante de todo. Y sobre ella no hablamos. Pero es la otra red. Bueno, yo no sé si el Internet de las cosas, que yo siempre llamo el Internet de las cosas que hablan de ti a tus espaldas, ¿no? Porque son estos cacharros. De las cosas que hablan de ti a tus espaldas. Que son estos cacharros que tienen en casa y que te dicen, la nevera, ¿no? Que te dice, te falta leche, ¿no? O tu termostato que te dice, te falta o tienes que, ¿no? O tu coche que te dice, ponte el cinturón, o tú, ¿no? Como todos esos objetos que de repente te van fichando, ¿no? Que van diciendo, no se ha puesto el cinturón, no se ha comprado, no sé, se ha comprado 3 Coca-Colas. Y va apuntando y toda esa información efectivamente se va concentrando en un servidor, ¿no? Y va generando información sobre ti que puede ser valiosa, lo cual no significa que sea valiosa de verdad. O sea, una de las características de este último capitalismo centrado en las plataformas digitales es que, aunque dicen que los datos es el nuevo petróleo, no debemos olvidar que estos son datos que se inventan ellos, que los datos, esto lo dice Benjamin Bratton en su libro The Stack, los datos no son como fresas salvajes que uno se encuentra cuando sale al bosque, ¿no? Y dices, voy con una cesta y me llevo unos datos y los llevo a casa y luego miro a ver qué hago con ellos, ¿no? No, los datos te los inventas tú. Tú decides si que un señor se compre 5 Coca-Colas a la semana es valioso porque habrá un seguro médico que piense que esa información es valiosa para luego calcular cuánto le va a costar seguir vivo, ¿no? Cuando sea más mayor. Es decir, estos son datos que decide el mercado que son datos, no son datos que existan de verdad. Y entonces, una de las, pienso que, tragedias del Internet de las cosas es precisamente que están generando un montón de datos que no tienen valor para nadie, además. Pero las propias máquinas, es decir, el Airbus se está gestionado por un Internet de las cosas que está conectando el navegador de vuelo con los motores, con el funcionamiento del aire acondicionado, con la coordinación que las balizas en los aeropuertos que van haciendo el seguimiento, que son también autónomas, están generando un conocimiento artificial solo para las máquinas. Pero es posible que el Airbus sea concretamente un mal ejemplo del Internet de las cosas. Mismo. O sea, pero podemos hablar de un carro de combate que esté en estos momentos coordinado por SpaceX a través de Wi-Fi en el frente de Bakhmut. En estos momentos, que es lo que está pasando, que es un vehículo autónomo que está funcionando como una máquina donde al final la presencia humana es casi, me atrevería a decir, secundaria, porque realmente el conflicto es casi entre drones. Y eso funciona a través del Internet de las cosas. Y está generando una masa de información, pero bueno, quiero decir que otra red. No quería centrarme. Que es inquietante cuando pensamos quién lo usa, para qué lo usa. O sea, para qué esos datos están relacionados entre ellos, porque posiblemente los datos por separado de las aplicaciones del Internet de las cosas que usamos en una vivienda no tendrían ningún valor, pero puestos en conversación con los de otras viviendas o con los de otro tipo de artefactos sí pueden tenerlo. A mí sí me parece inquietante que en la indagación que hacemos
cuando nos enfrentamos cuando vemos la tecnología, normalmente siempre nos falta preguntarnos por ese recorrido por la vida de las cosas, ¿no? Preguntarnos por qué ha pasado para que esa tecnología llegue ahí. Porque cuando vemos realmente hacia dónde llegan y vemos que confluyen en determinados poderes que se parecen, o sea, ahí sí que me puede parecer inquietante que realmente estemos hablando de un poder que pueda que pueda ir más allá de lo que puede ir el poder de determinada empresa, ¿no? En la puesta en común de esos datos por parte de poderes económicos usados no solamente con fines económicos, sino usados para otro tipo de fines que no conocemos la ciudadanía, ¿no? Y el mantenimiento de una distancia de la ciudadanía respecto a ese entramado que pareciera que ajeno a los poderes públicos, ajenos a los poderes que reclaman una regulación, un conocimiento, que reclaman formas de transparencia para que todas esas posibles interferencias, todos esos posibles usos dañinos en la ciudadanía sean estudiados, sean valorados, sean tenidos en cuenta para ser regulados. Yo en ese sentido, y aunque por inercia también tiendo a caer en la crítica, quiero también ponerme en el lugar de la lectura, de extraer lecturas propositivas que pudieran venir, por ejemplo, de ese Internet de las cosas. Las personas que tenemos poca audición y poca visión, muchas de estas tecnologías de las que hablamos no es ya que nos amplifiquen, sino que nos igualan a otras personas. O sea, que un timbre, yo no escucho el timbre y necesito que mis dispositivos estén conectados al timbre, por ejemplo, a los grifos, porque salgo de casa y puedo salir y como no sé si los grifos los tengo abiertos y puedo provocar una inundación. O sea, hay muchos de estos de los avances de los que estamos hablando y de los cambios que estamos hablando tienen esa lectura que nos atemoriza, porque es una lectura que habla de un uso no controlado, no ciudadano, no pasado por los poderes públicos, por la regulación que cabe esperar de estas transformaciones, pero hay otro tipo de lecturas y de usos que sí que nos hacen vislumbrar un mundo en el que personas que habrían estado muy en la sombra, de pronto se igualan, porque esta inteligencia artificial aplicada sobre determinados objetos, de pronto nos convierte en, yo diría que a veces incluso en superhumanos, ¿no? A la hora de lo que te permiten amplificar, nos iguala en lo que pueden, ¿no? Bueno, yo no sé si podemos seguir... Estamos a un tris de cubrir el Pedimos tiempo el voto del público. El tiempo que nos habían prescrito. Si quieres bueno, añadir... yo no quiero, o sea, no me quiero ir sin terminar un poco el plato que habéis puesto en la mesa, ¿no? Que es el tema de estos objetos que nos miran y nos juzgan, que verdaderamente es un poco esta idea de Manuel de Landa, ¿no? De las cámaras que ya no solo nos vigilan, sino que nos miran y nos juzgan, ¿no? Que piensan mal de nosotros y toman decisiones al respecto. Y con respecto a este último comentario que hacía Reme, efectivamente estamos en un momento en el que la crítica a la tecnología en realidad no es una crítica a la tecnología, es siempre una crítica al capitalismo. Es decir, es una crítica a esas tecnologías en manos de poderes completamente centralizados, concentrados, para nosotros generalmente extranjeros, es decir, ajenos a nuestra jurisdicción y además absolutamente opacos, ¿no? Son poderes que ejercen el poder sin democracia, sin responder o estar sujetos a ninguno de los controles que hemos establecido como específicos para mantener los valores democráticos, como por ejemplo el control de la prensa, ¿no? Yo soy periodista, es decir, hay un valor en que gente como yo o como los académicos sean capaces de fiscalizar el ejercicio de un poder, ¿no? Para informar a la ciudadanía de
no sé, de cómo impacta a sus derechos, ¿no? Entonces, pues efectivamente estamos hablando de tecnologías que facilitan la vida de personas con determinadas, a lo mejor, carencias o incluso discapacidades, pero también es verdad que no tienen que elegir esas personas entre adaptarse mejor al entorno gracias a esas tecnologías y renunciar a todos sus derechos civiles y a sus derechos humanos, ¿no? Es decir, parece que estamos en un momento en el que tenemos que elegir entre el progreso, ¿no?, y la Edad Media, y el precio de ese progreso es la renuncia de todos aquellos derechos fundamentales por los que hemos luchado en el siglo XX. Exacto. Y esto, el problema no es la tecnología, es el capitalismo. Es decir, son tecnologías, ahora mismo estamos debatiendo si la inteligencia artificial, que como hemos dicho antes no es inteligente y no es particularmente artificial, es buena o es mala, ¿no? Cuando en realidad el debate es, ¿queremos que ese desarrollo esté en manos de 3 empresas estadounidenses y 3 empresas chinas, cuyo único objetivo es mantener su control férreo del mercado, su control monopolista del mercado y ganar dinero? ¿Acaso no es esa tecnología demasiado importante para dejarla en manos de 3 empresas, de 3 multinacionales? ¿Acaso no es tan importante que debería estar desarrollándose en el circuito de universidades públicas europeas, por ejemplo? ¿Acaso esos datos no serían más valiosos en manos de centros de investigación? Es decir, no estamos haciendo una crítica de la tecnología, estamos haciendo una crítica de la tecnología como herramienta de control, herramienta de poder y herramienta de, bueno, de esclavitud, ¿no? Como estábamos hablando antes. Son tecnologías que esclavizan a poblaciones que tienen menos derechos que nosotros en este momento, ¿no?, porque han nacido en el lugar equivocado. Pienso que este es un problema que en los próximos 20 años solo se va a agudizar, y que, bueno, tenemos que dejar de pensar que estamos luchando contra la tecnología y el progreso y empezar a darnos cuenta de que la tecnología no es neutral, ¿no?, pero está en manos de alguien, depende de ciertas infraestructuras y tiene un impacto en nuestras vidas que trasciende al entretenimiento y al auxilio puntual de determinadas discapacidades. Yo ahí te diría, y con esto yo creo que ya podemos ir terminando, que yo soy de los que siempre he pensado que el poder no es, o sea, la técnica no es neutra. No sé si es que soy demasiado frankfurtiano en esto y la visión de la Escuela de Frankfurt ha sido determinante en esta reflexión, ¿no? Pero yo creo que la técnica es en sí misma un poder. Es un poder que desata toda una lógica desiderativa de búsqueda de aumentar la humanidad en su experiencia, que nos puede llevar a la hibris, nos puede llevar al desbordamiento, que es un poco lo que está detrás de la lógica que, más de en qué manos esté, la lógica de el poder que es capaz de liberar. Y es un poder en el que la capacidad del ser humano para empoderarse sobre él es esencial. Que no seamos desapoderados por la técnica y por los sujetos que puedan estar detrás. Pero hay algo en la técnica, y esto, insisto, creo que la Escuela de Frankfurt lo describió muy bien, mágico, que provoca un despertar de lo mefistofélico que hay en el ser humano, lo fáustico, ese deseo de propagar la capacidad de acción del ser humano y de transformación del mundo hasta límites que, si no definimos claramente los propósitos éticos hacia los cuales queremos orientar esa capacidad de acción, nos pueden conducir, como bien vio Walter Benjamin, hacia realidades paradójicas y peligrosamente paradójicas. Y yo creo que ese es el mayor riesgo que en estos momentos nos está planteando el poder que la técnica, en manos de estas corporaciones tecnológicas, de estas plataformas, que liberan una expresión del poder con un soporte tecnológico tan poderoso, requieren, yo creo que lo que estamos haciendo aquí, que es una reflexión crítica, una reflexión de análisis, una capacidad de intentar reflexionar si tenemos herramientas para empoderarnos, al menos desde un pensamiento crítico, respecto de los efectos
sociales, culturales, económicos, de propiciar la desigualdad, de ampliar los poderes tal y como están consolidados, o no. Y ahí yo creo que ese es el verdadero valor del momento que estamos viviendo, que va a ser un momento absolutamente fascinante y que ha sacado a la luz, a través de la inteligencia artificial, el mayor de los riesgos. Lo decía Stephen Hawking en el año 2014, cuando señalaba que apostar por la inteligencia artificial podía convertirse en el error potencialmente mayor que ha cometido la especie humana. La falta de propósito es lo que nos debe animar, yo creo, que a reflexionar más a fondo, que es lo que tú señalabas. Si me permite generar una humanidad aumentada que me resuelva situaciones que me generan una desigualdad o una situación de un déficit en determinadas capacidades para proyectarme con la normalidad de los estándares sociales, pues encuentro en la tecnología una aliada. Pero si es un instrumento de manipulación, de control de la información, etc., es una vía evidentemente hacia la servidumbre y hacia el sometimiento, ¿no? Yo creo que en el momento en el que estamos es fácil caer en lo que llevamos cayendo en las últimas décadas cuando hablamos de tecnología y sigue repitiéndose. Yo recuerdo en los años 90 los debates en torno a visiones tecnofóbicas, tecnofílicas, por mucho que se cuestionaran, que se intentaran hablar de gradiente, de zonas, de puntos intermedios, templados, la tecnología por alguna razón tiende a generar visiones emocionales, diría, respecto a un posicionamiento que yo creo que hace perder de vista esto que comentabais ambos, yo creo que de manera distinta, apuntando en el caso de Marta, claramente, no es una cuestión de estigmatizar o idealizar una tecnología, sino que es una cuestión de entender cuáles son los poderes que contribuyen a repetir el mundo y a perpetuar y amplificar desigualdades a través de la tecnología, pero me parece también muy interesante esta idea de percibir que también en la propia tecnología, independientemente de que podamos seguir viendo, yo al menos veo poderes muy similares a los que ha habido, sumemos una cierta transversalidad de nuevas formas de poder que aparecen en el uso y que se van normalizando y que vamos pasando por alto. Pero yo creo que justamente por lo que está en ciernes, y está en ciernes el debate más superficial, más acelerado, justamente el que en gran medida también las redes van a contribuir a esos tipos de debates más apoyados en esa ligereza de bombardeos a favor, en contra, con titulares o con visiones más sesgadas y más simplificadas, o con el dolor de quien siente que determinado avance tecnológico ha causado un mal a su trabajo o a su situación, ¿no? En esa situación que ya hemos vivido cuando hay un cambio tecnológico de malestar social, de inquietud, tendemos a caer nuevamente en esas visiones en las que yo creo que la responsabilidad, o yo al menos lo entiendo como una responsabilidad de la información, del periodismo, de la investigación, del pensamiento, de la academia, es generar justamente, es intentar habitar esos espacios templados del diálogo, del matiz, del argumento, para identificar justamente esas potencias que vienen de la tecnología, y para trabajar en esa línea que siempre pasamos por alto. Yo creo que siempre se nos queda como muy apocada, que es el refuerzo de lo público, en el papel que tiene, en el papel esencial y necesario que tiene en la construcción de inteligencia artificial pública, de tecnología pública, de espacio tecnológico público. Yo creo que ahí tenemos un reto absolutamente esencial. Bueno, Pues yo creo quiero que terminar
quiero terminar diciendo una última cosa, luego nos vamos al bar. Hay un libro que a mí me gusta mucho de un divulgador americano que se llama Charles Mann, que se llama El mago y el profeta. Y entonces, El mago y el profeta es una tesis de Charles Mann que dice que el mundo del progreso ha sido siempre un debate entre dos figuras, ¿no? Por un lado, el mago, que es el que conquista la naturaleza, el que dice, pues no hay comida para todos, pues vamos a coger y vamos a modificar el grano y vamos a hacer que produzca 3 veces más y todo el mundo va a comer, ¿no? Y el profeta es el que dice, pues si vas y modificas el grano te va a castigar Dios. O sea, si rompes los límites de la tierra, si rompes los límites de la naturaleza, habrá un castigo, ¿no? Es como, habrá un castigo casi divino, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues se generarán enfermedades, se consumirán los recursos de la tierra y luego no habrá que comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces parece que efectivamente, y él lo documenta muy bien, nuestro avance en el progreso es pues, ese movimiento, ¿no? De 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, en el cual parece que nos movemos tan rápido, que de repente tenemos que volver, pues como ahora mismo, ¿no? Estamos en un momento, sobre todo después de la pandemia, de yo lo que quiero es volver al campo, no tener teléfono móvil y no volver a publicar un tuit nunca más. Y entonces, pensando en esto, yo leía el libro fascinada y pensaba, estos son 2 miradas, 2 presupuestos extraordinariamente centralizados y masculinos, ¿no? En el sentido de que el mago generalmente pertenece al poder, es decir, pertenece al castillo, es decir, es una figura que siempre está vinculada a un rey, es más, en todas las historias de magos solamente puede haber uno, solo puede haber un Merlín, es decir, cuando hay otro mago es que el otro es malo. Y con el profeta nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el profeta le pertenece a la iglesia y habla con la voz de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues no habla con el rey, habla con Dios. Son 2 personajes muy masculinos que pertenecen a un poder muy centralizado y para mí el lugar donde pasan las cosas en realidad es un lugar entre medio que yo llamo el lugar de las brujas. Es decir, el lugar de las brujas. Las brujas son todo lo contrario al poder centralizado. Son figuras que viven en una esquina del bosque, por el que no pasa nadie, ¿no? Que hablan el lenguaje de las plantas, hablan el lenguaje de los animales, que están absolutamente vinculadas al lugar en el que existen, es decir, no hablan con Dios, sino que hablan con todo lo que se mueve a su alrededor, ¿no? Conocen el valor medicinal de todas las plantas que crecen alrededor de su casa y además su poder no desciende cuando hay otra bruja en las inmediaciones, sino todo lo contrario, es decir, el poder de las brujas se multiplica cuando hay otras brujas a su alrededor, es un poder colectivo y su conocimiento no viene de Dios, porque son elegidas y las visiones les llegan solo a ellas, sino que vienen de un libraco muy gordo que, como en todas las películas sabemos, va pasando de abuela en abuela, ¿no? Y donde viene todo el conocimiento que necesitas para ser bruja. Para mí, el progreso que necesitamos encaminar tiene que ver con esas figuras que para mí son, bueno, pues gente capaz de activar a la sociedad, del lugar en el que viven, que conoce a la comunidad de la que forman parte y que son capaces de activar bueno, pues, las acciones necesarias para reconectar o reconectarnos con el espacio en el que vivimos. Ahora mismo vivimos dominados por tecnologías que literalmente nos arrancan del lugar en el que estamos, ¿no? Conectados con nuestras familias o nuestros compañeros de clase o nuestros compañeros de trabajo. Es decir, que nos sacan del lugar en el que estamos con un mensaje, con un tweet, con yo qué sé, con un vídeo de TikTok y nos lanzan, nos llevan a una comunidad que en realidad solamente existe en la plataforma, una comunidad imaginaria, ¿no? Donde solo pasan cosas que nos gustan, ¿no? Donde todo el mundo escucha la misma música que nosotros, le gustan las mismas películas, vota a la misma persona. Es decir, que nos lleva a una comunidad donde todos son como yo. Y esa comunidad no existe, pero te saca del lugar donde está tu comunidad, que es la que se queda sin luz contigo cuando hay un apagón, la que tiene que pelearse cuando cortan unos árboles del parque y tiene que ir a defender a los árboles porque te dejan a la comunidad sin sombra. Es decir, cuando hay que pelearse por un colegio, hay que pelearse por algún tipo de institución o de administración que forma parte del barrio, ¿no? Es decir,
necesitamos tecnologías que nos devuelvan a ese lugar, que nos ayuden a comunicarnos con nuestros vecinos, que es gente con la que ya no hablamos porque nos parecen personas insoportables, ¿no? A saber lo que votan. Fíjate ya lo que escuchan cuando cocinan, ¿no? O lo que cocinan. Entonces, pienso que ahora mismo el camino del progreso no es solo, o sea, son tecnologías que nos reconectan con las personas que tenemos alrededor y con el resto de las especies que tenemos alrededor. O sea, antes tú decías que las máquinas nos están adelantando casi, ¿no? en el modelo de progreso que hemos estado viviendo hasta ahora, y yo creo que en realidad siempre han estado por encima de nosotros, porque nuestro modelo de progreso siempre ha tenido que ver con escapar de la animalidad, ¿no? Es decir, ha tenido que ver como desmarcarnos de esa especie animal de la que no queremos formar parte y en esas fantasías de vivir para siempre, de volcar la conciencia en un ordenador, ¿no? y eternizarla o de, yo qué sé, o de sustituir tus órganos por máquinas, ¿no? Que te permitan pues, seguir moviéndote en el mismo cuerpo que generalmente decae, pues se ve un poco esta fantasía de maquinizarte, ¿no? De convertirte en una máquina infinita que nunca enferma, que nunca muere, que funciona para siempre ad eternum. Pienso que en realidad esa curva está mal pensada, que tenemos que empezar a mirar hacia el otro lado, ¿no? Reconectarnos efectivamente con el lugar en el que estamos, ser un poco brujas, todos identificar a las brujas de nuestra comunidad y ayudarlas en su trabajo y aceptarlas en nuestros propósitos. Tiene mucho de la metáfora de los años 90, inspirada en Donna Haraway, en la que se movilizaba esa idea de ese nuevo poder, que es un nuevo poder también feminizado, en la que se habla de una forma distinta. Ese sí que sería un poder distinto al que intuimos que sigue habiendo. Pero es una nueva metáfora que tiene mucha analogía, mucha sintonía con algunas de las cosas que proponíamos en los años 90, que yo creo que coincido que habría que recuperar. Bueno, aquí la conclusión de esta charla entonces tiene que ser: nosotras teníamos razón. En los 90 teníamos razón. Han quedado muy atrás los 90 ya. Es vintage. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, ha sido un gusto realmente esta conversación y hemos conseguido alargarla mucho más allá de lo que inicialmente pensábamos que iba a poder ser. Así que espero no haber agotado la paciencia de los presentes. Preguntas. Si es posible, aquí no nos van a echar, por aquí está Luis Arroyo, nos dejarán estar, ¿no? Pues entonces sí. ¿Tenemos 10 minutos? ¡Ah, fantástico! Yo he visto una persona entera levantada ahí. Primero había levantado, sí, pero yo creo que había sido usted, ¿verdad? Sí. Por eso. ¿Hola? Sí. No, yo estoy bastante de acuerdo contigo, José María, en que no creo que sea tanto el problema, aunque pueda haber diferencias entre unas opciones y otras, en cuanto a qué manos están detrás de toda esa tecnología para mover los hilos, en la medida en que no sé si me resulta más preocupante que sea Google o que sea Microsoft o no sé qué empresa, o que sea un Estado, hablando de cuando decíais lo público puede ser garantía de cosas. Para mí, un Estado que tenga las riendas de todo esto desde lo público y que pueda ir tan lejos como puede ir toda esta tecnología me parece muy preocupante también, porque realmente no se me ocurre un símil más cercano a un totalitarismo que eso, ¿no? Entonces, no sé si me preocupa más que esté en manos públicas o privadas el tema. Eso por una parte. Y por otra parte, pues a mí me pasa que creo que no solamente se produce como preocupante e inquietante esto que manifestabais del tema de que las propias tecnologías conversan consigo mismas y nos quedamos fuera los humanos en ese sentido, ¿no? Bueno, he hecho una lectura muy rápida de lo que apuntabais. Pero es que además me parece que perdemos mucho también en otra dirección y es en la propia idiotización. Quiero decir, no solamente nos van a dejar fuera porque van a llegar más lejos, sino que es que nosotros vamos a ir a menos cada vez en la medida en que las funciones que asumíamos, al dejar de asumirlas, nos idiotizan. Quiero decir, yo siempre pongo el ejemplo clarísimo de yo desde que existe Google Maps soy incapaz
de orientarme por Madrid como lo hacía antes. Soy mucho más torpe que en el pasado. Y lo que me pasa a mí en individual supongo que nos puede pasar a nivel de grupo social, ¿no? Las tecnologías creo que tienen una faceta muy positiva de poder pues, apoyar a carencias o a momentos de discapacidad de alguien o de algo por el estilo, que te sirven como muleta, que te sirven como ayuda, pero también te entorpecen, te idiotizan. Y creo que vamos hacia un camino de progresivo descenso intelectual y de todos los tipos, porque realmente está todo en manos cada vez más de los humanos, ¿no? Ya lo vio Kubrick en su 2001, Sí. por ejemplo, ¿no? Entonces, y una tercera cosa, con todo este panorama y todas estas inquietudes que habéis manifestado y que yo las tengo incluso más, ¿cómo se puede hacer para defendernos de eso o como para... ¿Qué organismos existen o qué estrategias pueden existir para salvar lo bueno de ese avance tecnológico sin que lo que nos está inquietando nos pueda derrumbar? Porque está tomando unas dimensiones que van más allá de lo humano esto, y en la medida en que perdemos las riendas porque nos está superando, perdemos la decisión sobre ello. Entonces, ¿desde qué organismos o desde qué cosas se pueden volver a tomar las riendas para que en los temas éticos no se pierdan por el camino? ¿Comenzamos? Sí. Bueno, disculpad, yo como veo poco y escucho peor y no sé si me mirabas a mí, o sea, si realmente la pregunta era para todos, pero en relación a lo que comentas quería compartir sobre el primer asunto. Es verdad, yo he hecho énfasis en lo público, quizá también al trabajar en el ámbito de lo público y al conocer de cerca el esfuerzo, las inversiones que se hacen en investigación relacionadas con todos estos asuntos, pero la poca visibilidad y trascendencia que a veces tiene comparativamente con la gran que tiene la derivada de las grandes empresas que son capaces de operar a nivel global de una forma aplastante, cuando los tiempos de la investigación que se hace en el ámbito de la investigación pública, las universidades siempre va más lenta, pero ahí en ese sentido cambiaría público por democrático, ¿no? O sea, cambiaría, tú hacías una crítica a ese posible riesgo de... yo creo que lo que se plantea como una de las críticas que se plantea a esa hegemonía brutal del tecnocapitalismo. A veces hablamos de capitalismo cognitivo, tenemos muchas formas de denominarlo. Yo lo denomino tecnocapitalismo como ese poder sustentado en la tecnología. Es que no hay ningún sistema democrático que ponga en valor a la ciudadanía para poner también en valor esa última cuestión que tú planteabas en tu pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para realmente lograr que esto sea una construcción colectiva, una construcción que nos mejore colectivamente como humanos y como planeta? Y en relación a esa idiotización con la que yo creo que en muchas ocasiones hemos utilizado muchas personas esta palabra de idiotización en relación a las tecnologías, pero yo creo que efectivamente hay una transformación de capacidades cognitivas derivadas del uso de la tecnología. La tecnología nos cambia de muchas maneras, desde la cuestión tan clara como la forma en la que memorizamos, y los adolescentes es el ejemplo más claro, esa no necesidad de memorizar porque se tiene la confianza de que siempre hay un dispositivo al que le puedes preguntar y que te merece más confianza y más información que la que tú puedes recordar. Otras como pueden ser capacidades cognitivas que puedan tener que ver con la curiosidad, con la duda. Yo creo que efectivamente la manera en la que se ha socializado la tecnología predominante y especialmente las redes no solamente están transformando las capacidades cognitivas, sino que en este caso yo creo que esa transformación está poniendo en riesgo capacidades que tienen un peso esencial en el pensamiento propio, en el pensamiento libre, en la autoconciencia, en la curiosidad, en la imaginación, en todo lo que tiene que ver con la sombra, con la parte de enfrentar el conflicto
aspecto, la parte de enfrentarse desde lógicas más narrativas frente a esas lógicas aditivas que son las que predominan en las redes. Y efectivamente yo creo que sí que hay una preocupante deriva motivada por esas redes cuyo objetivo no es formar y cuyo objetivo no es ayudarnos a mejorar nuestras capacidades cognitivas. Pero pienso que paralelamente también ha habido un desajuste entre lo que está pasando en el mundo digital y lo que hemos sido capaces de hacer en otros contextos como el educativo. En el contexto educativo hasta hace muy poco se estaba hablando de alfabetización digital. Es decir, nos encontrábamos con situaciones en las que los profesores dedican mucho esfuerzo a entender la máquina cuando los estudiantes ya la han apropiado, ya la han hecho suya. Y creo que en ese sentido tiene que haber la tecnología también tiene que ayudar a cambiar la forma en la que educamos y sin duda la inteligencia artificial va a cambiar sí o sí la forma en la que evaluamos, la forma en la que se evalúa y por tanto también se educa en los contextos universitarios o los contextos educativos, se va a ver transformada porque esta mañana comentaba con una compañera que ayer entregó un poema hecho por GPT, ChatGPT hace poemas e incluso le dices el estilo que quieres, si te gusta algún poeta especial y pasa desapercibido. O esas inteligencias artificiales que crean imágenes originales, es decir, imágenes que no pueden después ser comprobadas en Internet, son también utilizadas como obras. Esto tiene también lecturas absolutamente maravillosos. Para mí ChatGPT es esencial para buscar determinados documentos en los que, por ejemplo, Kant, que siempre lo tenemos como filósofo de cabecera, pero como un filósofo muy cuestionado desde el feminismo, si alguien quiere saber qué es lo que opinaba de las mujeres, ChatGPT te identifica las frases exactas, las obras exactas, incluso contextualiza, y es muy importante que esto lo dijo en un momento en el que la época incitaba y normalizaba hacer este tipo de juicios. Para mí, por ejemplo, es un instrumento muy útil, pero para muchas personas, muchos estudiantes que se apropian de ellos, es un instrumento que van a utilizar para su propio beneficio al margen si no actuamos de una manera racional y de una manera responsable desde la educación, afrontando este nuevo escenario que tenemos ante nosotros. Y yo creo que en cierta manera esto nos implica a todos, ¿no? Nos implica a la hora de generar nuestro propio juicio crítico, nuestra propia conciencia crítica respecto a lo que está pasando, haciendo el esfuerzo por documentarnos y por evitar también caer en esas ideas más simplificadas, ¿no? Del a favor o en contra, ¿no? Sino intentando ver cuál es el asunto y cuáles son los asuntos que se están dirimiendo en este tema. Yo creo que dejamos otra pregunta para de esa manera. Es una pregunta retórica y prometo no ser muy largo y tampoco va a requerir una explicación larga. Quizás lo que me interesa es conocer hasta el punto donde estamos, como esa opacidad que vosotros habéis representado aquí. Bueno, primero agradeceros muchísimo, por supuesto, que este tipo de eventos se estén produciendo y de lo que creo que la sociedad necesita que se produzcan muchas más reflexiones como esta, porque desde luego a todos nos inspiran y creo que es muy necesario que la sociedad empecemos a recibir la importancia de este cambio de época, ¿no?, en la que estamos viviendo y de las amenazas y también las oportunidades que nos ofrece. Tenemos que reaccionar. Yo creo que habéis dibujado un tsunami perfecto y está todo por construir. Me parece que me gusta más la propuesta que ha hecho últimamente Remedios, de que se democratice los
procesos de Internet del futuro. Hay una Carta de Derechos Digitales, yo creo que muchos la conocemos, pero no hay una gobernanza clara. Y teniendo enfrente a la industria de la tecnología, que son muy rápidas, modelo startup, lógicamente muy eficientes en seguir derribando barreras, cargándose todos los derechos de las personas, no les importa. Yo creo que hemos de construir, hemos de buscar cómo construir, y es lo que me interesa, como propuesta, que desde el mundo académico, de la sociedad civil, desde las sociedades científicas, se busquen acuerdos, unanimidad, para defender directamente lo que nos puede suceder en el futuro que perjudique o que nos perjudique a la humanidad, a la sociedad, en relación a nuestros derechos, a nuestra dignidad y calidad de vida. Creo que esa sería una propuesta para atender a esta pandemia que ya estamos viendo venir. No sé si sería tipo Wikipedia o sociedad civil empoderada, como decía antes José María, que haya una reacción ciudadana potente para que los gobiernos no lo van a hacer. No me imagino a la ONU 10 años discutiendo con derechos de veto de los chinos y de otros, ¿no? Yo creo que tiene que ser la sociedad civil y creo que es urgente. Pero no era una pregunta. Era una No, es un reflexión, comentario. ¿no? Sí. Era una reflexión. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Una más y ya nos despedimos. Al fondo de la sala. Sí, quería apuntar lo que ya se sabe, que estamos en la tecnología de la captación de la atención. Entonces, para eso es necesario gente que sepa. Yo creo que uno de ellos son los psicólogos. Entonces, os quería preguntar qué tanto por ciento hay de psicólogos metidos en estas empresas de redes sociales. Me encanta esa pregunta. Va para ti porque yo no la he escuchado Pues, bien. gracias. Una de las cosas que a veces no entendemos de las plataformas digitales es que están diseñadas por verdaderos genios. Y con esto lo que quiero decir es que antes las universidades iban a buscar a los mejores investigadores de antropología, sociología, psicología, bueno, pues todos los ámbitos de economía, política, etcétera. Ahora son las plataformas digitales las que van literalmente en helicóptero a captar en las mejores universidades a los cerebros más privilegiados de nuestra generación. Y entonces se juntan en espacios, y yo creo que esto es un modelo que en realidad casi se retrotrae al proyecto Manhattan, ¿no? Como que nunca antes se ha dado una circunstancia en la cual ha habido una concentración de genios tan grande en un sitio tan pequeño, como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se dedicó a captar pues, a los ingenieros nazis que pusieron cohetes en el espacio, a los médicos nazis que torturaron judíos para desarrollar su ciencia. Es decir, no lo estoy comparando, pero quiero decir que cada plataforma que utilizamos es el trabajo conjunto de una media de 150 personas. Y esas 150 personas han sido elegidas entre las mejores de su categoría y muchas de esas personas son psicólogos. Y de hecho, las plataformas son máquinas de modificación del comportamiento humano. Y entonces, para generar esas máquinas del comportamiento humano, pues una de las cosas que han hecho ha sido copiar lo que hasta ahora eran las máquinas más adictivas que existían, que eran las máquinas tragaperras. Los móviles que tenemos en el bolsillo imitan de forma muchas veces literal a las máquinas tragaperras.
Esto es un terreno que está realmente bastante estudiado y que necesitaría una hora entera para explicarlo, pero por poner un ejemplo que todo el mundo reconoce enseguida, cuando nosotros tiramos de los contenidos con el dedo, ¿no?, de arriba hacia abajo, por ejemplo en Twitter o en el Tinder, o cuando estamos buscando casa en Idealista, que tiramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, esto es un gesto que está copiado de la máquina tragaperras, de la que había que tirar de una palanca, ¿no?, y que tiene unos efectos en el cerebro que literalmente lo hace pensar que estás jugando a algo que te ayuda a aprender y que es pues, uno de los grandes incentivos de nuestro cerebro, aprender cosas nuevas para la supervivencia. Y entonces, bueno, pues en esos equipos hay personas que se dedican a la modificación sistémica del comportamiento humano. Y todo eso se manifiesta en plataformas como TikTok, que yo no la tengo en el teléfono porque por lo visto es como un agujero negro por el que te caes y del que nunca sales. Y todo lo que vendrá después, ¿no?, que son aplicaciones que han conseguido que saquemos el móvil cada vez que no sepamos lo que hacer. Es decir, que me quedo parado delante de un semáforo y se pone en rojo, yo saco el móvil porque no sé lo que hacer. Que llego a un bar y todavía no han llegado mis amigos, yo saco corriendo el móvil, no vaya a ser que me hable alguien y haga un amigo, ¿no?, porque no sé lo que hacer. Que de repente estoy esperando, yo qué sé, el autobús, bueno, pues yo saco corriendo el móvil porque no sé lo que hacer. Es decir, han conseguido ocuparse en todas las grietas cognitivas de nuestro día a día y hacerlas cada vez más grandes. Es decir, una vez que entras en esa grieta, ya esa grieta se empieza a expandir porque es mucho más entretenido lo que te ofrece TikTok o lo que te ofrece Twitter o lo que te ofrece Instagram que lo que te ofrece el mundo. Es decir, está diseñado para ti, está diseñado algorítmicamente para ti por psicólogos, entre otro tipo de genios, ¿no? Entonces, sí, la psicología es un componente absolutamente crucial de nuestra compulsión hacia las redes sociales. Pues muy bien, la psicología social aplicada a la gente que está aquí ya nos pide que nos tengamos que levantar porque ya hemos desbordado la capacidad de asimilación de nosotros mismos también. Así que muchísimas gracias a todos.